En sencillo, ¿qué significa una cuestión de confianza la solicitada por el presidente Vizcarra? Nosotros vivimos en un régimen constitucional que es semiparlamentario y semipresidencialista. Y por lo tanto hay mecanismos de control. El Poder Ejecutivo hacia el Congreso y el Congreso hacia el Poder Ejecutivo. Uno de esos mecanismos de control es la cuestión de confianza, cuando los ministros le dicen al Parlamento: dame la confianza para seguir trabajando en conjunto, y si me la niegas me voy, renuncio. Si es un ministro, se va el ministro, y si es el premier, se va todo el gabinete y se produce lo que la Constitución llama una crisis total de gabinete. En este caso... Lo mismo ocurre con la censura, porque la censura es la otra cara de la confianza. Claro, en este caso... Ajá, en este caso específico ha sido por la reforma política. Así es. Entonces, una primera discusión es si se puede hacer por normas, por políticas, se puede hacer por lo que sea, porque la Constitución no le pone límites a eso. ¿De acuerdo? Ajá. Al presidente plantea la cuestión de confianza, hay dos posibilidades. El Congreso le da la confianza y sigue trabajando y no pasa nada, o el Congreso le niega la confianza, en cuyo caso renuncia del Solar, renuncia al gabinete y tiene que nombrar un nuevo premier, y del Solar no puede repetir el plato. En ese caso el debate ¿es la primera confianza o la segunda confianza? ¿Por qué es importante esto? Porque la Constitución también dice que cuando a un presidente le niegan dos confianzas o dos censuras o una confianza y una censura, entonces el presidente puede disolver el Congreso y convocar elecciones para completar el periodo. ¿Usted qué considera entonces? Si bien se le negó la confianza al gabinete Zavala, que era el presidente Pedro Pablo Kuczynski, ahora ha sido el presidente Martín Vizcarra quien solicita la cuestión de confianza. ¿Es la primera o es la segunda? Yo considero enfáticamente que es la primera, porque la confianza está dada contra el presidente de la República, porque él es el que nombra al premier. Pero como el presidente es irresponsable políticamente, el fusible es el premier. Entonces, la pregunta es, a Zavala, que fue negada la confianza, ¿lo nombró Kuczynski o lo nombró Vizcarra? Lo nombró Kuczynski. Entonces, ¿por qué esto tiene que contarse para el periodo de Vizcarra? Así como Kuczynski no heredó las confianzas y censuras de Humala, ni Humala heredó las de Alan García, no hay ninguna razón por la cual Vizcarra tenga que heredar la confianza de Kuczynski. Le permito elevar la pregunta. Efectivamente, al señor Zavala lo eligió Pedro Pablo Kuczynski, pero al señor Kuczynski y al señor Martín Vizcarra, como la señora Arauz, los elegimos en la misma plancha presidencial, el pueblo con todos los votos. Es así que el presidente Vizcarra solo se queda a concluir el mandato de Pedro Pablo Kuczynski y ni siquiera puede postular a una reelección porque se ha encargado del cargo. ¿Por qué entonces a veces sí es el mismo gobierno y a veces no es el mismo gobierno? Es que no es el mismo gobierno, o sea, el presidente Vizcarra no está encargado. El presidente Vizcarra es el presidente constitucional porque se produjo una sucesión constitucional dentro de un periodo presidencial. Lo mismo hubiese ocurrido si hubiese sido por muerte o por vacancia. En este caso se fue dada por renuncia. Entonces, es un nuevo presidente y la confianza es a ese presidente, no la confianza de Kuczynski. ¿Quién nombró a El Solar? Vizcarra. Entonces, a él se le niega la confianza. ¿Vizcarra nombró acaso al anterior primer Zavala? No. Entonces no tiene por qué sumarse. Pero es un tema de debate y es un tema... ¿Quién lo resolvería? Supongamos... No, eso lo tiene que resolver el propio Congreso, pero supongamos... O el Tribunal Constitucional. No, porque tendría que ser una ley para que lo haga el Tribunal Constitucional. El propio Congreso tiene que resolver eso. Pero supongamos que prima la tesis de que es la segunda. Ajá. Con un tema opinable de disolver el Congreso, yo creo que casi sería una cosa que lindaría con el golpe de Estado. En los últimos 50 años, Lorena, solamente se han disuelto el Congreso en dos oportunidades. Una, con Velasco Alvarado en el golpe de Estado del 68, y dos, con Fujimori en el golpe de Estado del año 92. Después de eso no ha habido disolución constitucional del Congreso en ningún caso. Entonces es un tema muy delicado como para estar jugando con ese péndulo, ¿no? Entonces yo creo que lo que va a ocurrir es que finalmente el Congreso le va a dar la confianza y luego una palmadita en la espalda y seguirá trabajando las normas, porque así como el presidente Vizcarra dice, yo me amparo en una facultad constitucional para plantear la cuestión de confianza, la Constitución se lee por completo y la Constitución dice, el presidente puede plantear la cuestión de confianza, pero las leyes las aprueba el Congreso y la reforma constitucional la aprueba el Congreso.
no el presidente de la República. Claro, pero en todo caso también había el debate, Alberto Belaúnde, congresista, citaba un fallo del Tribunal Constitucional donde interpretaba justamente la cuestión de confianza y señalaba que el presidente no la podía presentar por una ley. Entonces el Tribunal Constitucional finalmente sí podría entender el espíritu del legislador al generar la Constitución del 93 y decidir si estamos en un mismo gobierno o estamos en un nuevo gobierno. Pero es que el Tribunal Constitucional no resuelve opiniones, no da consultas. Tendría que ser una norma que llegue en vía de inconstitucionalidad al tribunal para que lo diga. Efectivamente existe esa sentencia, es interpretación del tribunal, pero eso no quiere decir que no se puede plantear la cuestión de confianza por normas o por una política o por lo que el ministro crea conveniente que es, porque finalmente es un mecanismo de conexión entre el Ejecutivo y el Parlamento. Pero hay dos supuestos, o le niegan la confianza o le dan la confianza. Si le niegan la confianza vamos a tener un terreno muy complicado, opinable, en donde la posibilidad de disolver el Congreso sería harto discutible. Si le dan la confianza, pues el Congreso sigue trabajando y verá qué aprueba y qué no aprueba, y no pasa absolutamente nada. Claro, usted bien lo dice que hay como una duda, porque finalmente cuando en septiembre del año pasado el gabinete Villanueva presentó la cuestión de confianza, se la dieron, a pesar de que estaban en absoluto desacuerdo y probablemente ahí sí en las antípodas del debate mucho más profundas, donde incluso ya finalmente se llevó hasta el referéndum. Pero entonces en los legisladores sí hay esta duda si es la primera o la segunda cuestión de confianza, porque incluso, recordemos, había el proyecto de Alejandra Aramayo que no llegó a debatirse ni a aprobarse, ni menos a ser publicado, donde pedía que si no se negaba la cuestión de confianza, el presidente no solamente se iba el jefe del gabinete, sino se tenían que ir todos los ministros, cosa que hasta el momento no tiene que suceder, solo se tendría que ir Salvador del Solar. No, porque no, este es un proyecto que todavía no se ha debatido y se quería una reforma constitucional que estaría vigente recién en diciembre del próximo año, pues sí, que se aprueba, ¿no? El tema es ese. Lo que yo sí rescato, o de todas maneras subrayo del discurso presidencial, es que yo nunca he escuchado en los últimos años un discurso tan virulento contra la mayoría del Congreso, tan fuerte respecto a la mayoría del Congreso. Prácticamente los ha acusado de ser todos corruptos y de apañar a los grandes intereses de la corrupción. Es un discurso que ha sido muy confrontacional con esa mayoría y eso tendrá que... Bueno, es la opinión del presidente. Yo no tengo, digamos, elemento de juicio como para saber si todos son efectivamente corruptos. Sí, lo dije ayer. ¿Blindaron a Pedro Chávarri ayer? Sin duda alguna. El blindaje fue grosero y yo ayer sostuve que el Congreso se había equivocado y después del error del presidente de llevar una carta como si fuese un amanuense, ayer le habían regalado al presidente la pelota en la línea del arco para que meta gol, y hoy el presidente metió gol y recupera ese liderazgo y recupera esa suerte de efervescencia de las encuestas que le va a poner en el liderazgo del gobierno con un Congreso en donde él no tiene ni siquiera una bancada propia. Entonces, claramente el Congreso ayer se ha equivocado y creo que no han medido las consecuencias de blindar a una persona que no tenía por qué blindarla, porque con lo que tenían era suficiente para que la Corte Suprema decida si hay o no hay responsabilidad. No tenía por qué el Congreso adelantarse o decir, como he escuchado ahora, es que no habían elementos de convicción. Es un tema jurisdiccional, no es un tema que le compete al Congreso. Basta que hayan elementos suficientes para que eso sea juzgado, para que pase el Poder Judicial. Entonces, claramente está ese blindaje grosero de ayer a Chávarri le permite hoy al presidente Vizcarra tomar esa iniciativa y de alguna manera ponerse en la cabeza el liderazgo. Muchísimas gracias, doctor Aníbal Quiroga, constitucionalista, por explicarnos de qué va la cuestión de confianza.